Soy Ana Freire, directora del área académica de tecnología de la UPF Barcelona School of Management, y hoy os voy a hablar de STOP, que es un proyecto multidisciplinar en el que aplicamos la inteligencia artificial para ayudar a salud mental, y todo mediante el análisis de datos de redes sociales. Es un placer estar hoy aquí en Málaga, en DataViers Málaga, primero porque Málaga es un hub de referencia en todo nuestro país a nivel tecnológico, y segundo porque en este evento se van a dar a conocer proyectos excepcionales en el ámbito del análisis de datos. Última charla. Ana viene de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ahí está. Y bueno, no sé si la conocéis, precisamente yo la seguía en redes porque, bueno, pese a ser muy joven, tiene una trayectoria brutal, ha recibido pues varios reconocimientos por su trayectoria, sobre todo en lo relacionado con la academia y con la investigación. Y si Rafa os ha enseñado un proyecto que os ha impactado en las posibilidades, yo sé que lo que va a contar Ana, pues todavía más, ¿no? Ella, bueno, no te quiero tampoco extender mucho, adelantar mucho, pero solo digo una palabra, STOP, y creo que tenemos que terminar la noche reflexionando, ¿no?, sobre lo importante que son los datos también para medir lo que ocurre en las redes sociales, que al final no son más que un reflejo de la vida analógica de las personas, ¿no?, de todo lo bueno y todo lo malo que también somos, nos ocurre, ¿no?, incluyendo pues toda la salud mental, ¿no? Con su proyecto STOP, iba a decir SPOC, estoy con el tema de learning, estoy con el chip cambiado, perdón. Con su proyecto STOP, pues bueno, lo que ha conseguido ha sido, yo creo que incluso salvar vidas. Así que, Ana, cuando quieras, todo tuyo. Muchísimas gracias por esta presentación. Buenas tardes, casi noches, Málaga. Es un placer estar aquí, no solo porque es Málaga, y desde el resto de España os juro que se os ve como un hub puntero y un hub a seguir y a imitar, tanto desde una punta como desde la otra, porque por mi acento podéis adivinar que soy gallega, pero trabajo y vivo en Barcelona ya desde hace 6 años. Os voy a contar nada más un poquito sobre mí. Yo soy la directora del área académica de tecnología de la UPF Barcelona School of Management, que es la escuela de másteres y posgrados de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Y ahí, además de tareas docentes, hago también investigación, y tanto allí como en las instituciones en las que trabajé anteriormente he seguido un hilo común, que ha sido la tecnología aplicada pues, al bienestar social. Y en este caso os vengo a hablar de un proyecto en el que aplicamos inteligencia artificial en salud mental mediante el análisis de datos de redes sociales. Me han dicho de hacer una charla corta y divertida, y yo os digo que divertida no va a ser porque voy a hablar de suicidio, entonces obviamente como voy a hacer una charla divertida, he intentado pensarlo, me dije yo no, así que por lo menos hablaré rápido para ver si lo de rápido lo ¿no? Entonces, bueno, y si no, pues al DataViers ya estuve, no me invitarán más veces, pero bueno. Vamos a intentar pasar la siguiente diapositiva, por favor. Veréis que no es una charla divertida precisamente por este número. Empezamos mal, la charla ya empieza mal, ya os lo digo así, pero bueno, os voy a hacer un spoiler que acaba bien, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. 3.941. Apuntadlo porque según lo he dicho ha sonado como el número de la lotería del gordo, pero no, precisamente no. ¿Qué creéis que es este número? Pues es el número de muertes causadas por suicidio en España en el año 2020, y ha sido todo un récord. Nos podríamos haber centrado en superarnos a nosotros mismos en otro tipo de récords, pero nos hemos superado a nosotros mismos, es el máximo histórico. Y además pongo este número 1 en verde porque cada número de esta cifra representa una persona, cada número importa, y además la Organización Mundial de la Salud ha estimado que detrás de cada muerte por suicidio se impactan al menos a 6 personas más que quedan impactadas de por vida, ¿no? Entonces, claro, estos números a veces no nos damos cuenta de lo grandes que son hasta que lo comparamos con algo a lo que estamos más habituados. Entonces vamos a comparar este número con muertes por accidente de tráfico. Esto, como ves, está divertidísima la charla esta mía, ¿no? Entonces, pues en el año 2020, 1.370 muertes por accidentes de tráfico. Suicidios, 3.941, casi el triple. No, nada se habla de suicidios, prácticamente. Ahora se empieza ahí un poco, ¿no? Después de la pelea esta que hubo en el Congreso, que afortunadamente pues, tuvo algo positivo, ¿no? que se empezase a hablar un poco más de salud mental, pero sin embargo se han tomado muchas medidas para reducir los accidentes de tráfico, ¿no? Pues desde normativas, regulaciones,
anuncios, campañas en radio, en televisión, en prensa, y vemos que han tenido efecto, porque la línea negra indica la evolución en los últimos 10 años de muertes por accidentes de tráfico en nuestro país, y sin embargo la línea verde, la evolución de suicidios, que como veis pues, hemos tocado incluso el punto más alto en 2020. Bien, entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué podemos hacer nosotros como ingenieras e ingenieros, científicos y científicas de datos en este tema? ¿Hay algún vínculo entre la salud mental y el análisis de datos? Y sí, además muy importante. ¿Por qué? Porque detrás de muchas de estas muertes, de estos casos de suicidio, no hay un diagnóstico. Muchas de estas personas nunca han acudido a una consulta de salud mental. Pero, ¿qué pueden tener? Pues una red social. Una red social como Twitter. Y hay mucha gente en redes sociales que expresa sus sentimientos. Hablamos de emociones, también sus emociones. Y que pueden dejar pistas de que efectivamente pues, algo está yendo mal. Estos son tweets anonimizados y ligeramente modificados de dos personas que inmediatamente después de publicar estos tweets se quitaron la vida. Y habían dejado rastros anteriores de que algo iba mal, ¿no? Entonces empezamos a estudiar en redes sociales el riesgo, cómo se expresaba el riesgo de suicidio en estos medios, además en castellano, porque había otras investigaciones en inglés o en japonés, pero siendo el castellano la segunda lengua más hablada del mundo, no había prácticamente nada en este idioma, ¿no? Entonces lancé el proyecto STOP en 2017, al principio era un proyecto muy humilde, básicamente yo y algún estudiante de máster o de doctorado que me ayudaban en algunas tareas, pero ahora mismo ya somos 7 nodos a nivel internacional, universidades, centros de investigación, hospitales y fundaciones, y colaboramos con psicólogos, psiquiatras, terapeutas, ingenieros e ingenieras de datos, de imagen, de texto, y bueno, presentes ya en tres países diferentes. Y lo que hacemos es precisamente intentar buscar patrones, vamos a la siguiente diapositiva, intentar buscar patrones de, perdón, ahora sí que me ha funcionado a la anterior, de ideación suicida, de depresión y de trastornos de la conducta alimentaria en redes sociales y ver cómo se expresan estos problemas en redes sociales. Ideación suicida está claro, ¿no? Depresión, ¿por qué? Porque detrás del 90% de casos de suicidio hay generalmente una enfermedad mental, aunque no esté diagnosticada, y depresión es la más habitual. Y una vez nos pusimos manos a la obra, analizando datos, nos dimos cuenta de que había una comunidad muy fuerte, con tendencias suicidas, cortes, autolesiones, etc., en redes sociales, la gente publica ese tipo de cosas, y era la comunidad de trastornos de la conducta alimentaria, que en casos muy graves pues, también pueden demostrar algún tipo de comportamiento similar a este. Incluso tienen un lenguaje propio para identificarse entre ellas, digo ellos porque son casi todas mujeres, y darse consejos pues, muy dañinos como qué dieta seguir para perder peso muy rápidamente. Entonces nos centramos en estos 3 problemas. Para analizarlos desde un punto de vista de datos, ¿qué hicimos? Bueno, pues necesitábamos datos. Pues los datos los recopilamos utilizando un programa que es un crawler, que básicamente es un filtro que se ejecuta en una red social, en este caso nosotros lo ejecutamos en Twitter, y que extrae tweets que contienen palabras o frases relacionadas pues, con suicidio, con depresión o con trastornos de la conducta alimentaria. El resultado de esta fase de crawling es un conjunto de tweets que, pues, para el caso del suicidio, hablan de suicidio. No todos corresponderán a usuarios con alto riesgo de suicidio, porque puede ser a lo mejor una cuenta informativa que habla pues, de que los suicidios han aumentado en España. Entonces aquí hay un proceso de etiquetado realizado siempre por nuestros colaboradores psicólogos, psiquiatras y terapeutas, que son los expertos en el dominio, que etiquetan pues, qué usuarios efectivamente pertenecen a usuarios de alto riesgo y qué otros usuarios o cuentas no. Y estos tweets van a ser, o estos usuarios van a ser la entrada a un sistema de inteligencia artificial que va a aprender las características comunes a cada uno de estos grupos. Y estas características realmente nosotros le pasamos muchas y este algoritmo decide pues, cuáles son las más importantes, las más determinantes para decidir si una persona está en riesgo o no. Bien, pues el sistema que elaboramos nos permite identificar o clasificar con un 85% de precisión el riesgo de suicidio en usuarios de redes sociales. ¿Y qué características tenemos en cuenta? Bueno, pues características, 3 tipos de características diferentes que podemos ver en la siguiente diapositiva. Aquí, características textuales, es decir, de qué hablan estas personas en redes sociales, de qué temas hablan. Hablan de temas que realmente pueden empujar al suicidio, como por ejemplo acoso escolar
consumo de algunas sustancias como drogas o alcohol, o incluso factores inhibidores como la religión, que es un factor inhibidor del suicidio, así que bueno, ya sabéis. Características psicológicas y de actividad en redes, como por ejemplo, pues ver si una persona tiene insomnio o no, porque pues, generalmente es un factor que va muy asociado a la depresión, el no dormir por las noches, ¿no? Entonces vemos si al menos hay un periodo de 6 horas de actividad al día en el que ese usuario no publique nada. O medimos también el apoyo social a través de likes, retweets, interacciones con otros usuarios, etc. Es decir, estamos intentando hacer una correspondencia entre lo que los psicólogos o psiquiatras preguntan en una consulta física y cómo nosotros podemos encontrarlo en una red social. Y hacemos también pues, análisis de imagen, porque hay algunas imágenes también muy características de estos problemas. Algunas de las características que encontramos en los grupos de riesgo de suicidio, por ejemplo, pues que utilizan mucho verbos en primera persona, uso de negaciones, términos explícitos de suicidio, autolesiones, tienen menor número de amigos, es decir, usuarios a los que siguen y que les siguen, y mayor actividad los fines de semana. Para el caso de anorexia, por ejemplo, pues también son perfiles muy similares. En este caso, pues también hablan de laxantes, por ejemplo, de acoso, pero en etapas posteriores de anorexia, que eso tiene diferentes fases, en etapas en las que ya se están empezando a recuperar. Al principio no reconocen los problemas que les causa el trastorno, poca interacción con los usuarios, más actividades los fines de semana y durante los periodos de sueño, algo que encaja con estos problemas también en la vida real. Y en el caso particular de los trastornos de la conducta alimentaria, observamos también la red de usuarios de anorexia en Twitter, ¿no? Y vimos lo siguiente, es una comunidad totalmente polarizada. Estos usuarios que veis aquí en esta nube rosa son los usuarios con anorexia en sus etapas más activas, ¿no? Las etapas iniciales. Y veis que están completamente desconectados de comunidades, pues, buenas, que puedan hablar de anorexia, pero para ofrecer ayuda, por ejemplo, o de usuarios en tratamiento recuperados, que son los azules y amarillos que se ven por aquí, que ya tienden más a conectarse con las comunidades pues, más beneficiosas, ¿no? Pero esta polarización, además, se está favoreciendo en las redes sociales a través de los sistemas recomendadores, porque estas comunidades de anorexia utilizan palabras clave para identificarse entre ellas, pro-ana, que es pro-anorexia, pro-mía, pro-bulimia, ¿no? Y este tipo de hashtags. Y cuando tú empiezas a buscar estos hashtags, te empieza a recomendar gente que también usa estos hashtags, ¿no? Para que sigas. Con lo cual están realimentando estas redes, ¿no? Lo que sería esta burbuja rosa. Bueno, con todos estos análisis que hicimos, pues definimos 3 perfiles demográficos y de intereses de usuarios en alto riesgo de suicidio, de depresión o de trastornos de la conducta alimentaria. Por ejemplo, pues un usuario de alto riesgo de anorexia en redes sociales suele ser una mujer de menos de 29 años, de hecho el 60% es de menos de 19 años, fijaos en qué edades estamos hablando, y con intereses pues en dietas veganas, vegetarianas, cuidado, esto no quiere decir que todo el mundo vegano que tenga, ¿no? Pero dietas en general, el perfil es dietas veganas, vegetarianas, pérdida de calorías muy extrema, ejercicios muy exagerados para perder peso, etc. ¿Y qué hicimos con estos 3 perfiles? Como nosotros no podemos rastrear a usuarios en redes sociales debido a su privacidad, ¿no? Para garantizar su privacidad, no es ético y no es legal y no queremos acabar en la cárcel, pues todos nuestros datos son anónimos, pero extraemos patrones de comportamiento comunes a usuarios en riesgo y lanzamos campañas dirigidas a usuarios en redes sociales que encajen dentro de estos perfiles. No sabemos quiénes son, es como una campaña dirigida de publicidad, ¿no? Marketing dirigido, que bueno, yo no soy experta en marketing, por aquí hay gente que sí, pero bueno, entenderá lo que estoy hablando, ¿no? Lo entendemos todos, pero realmente. Anuncios dirigidos a personas que pueden ser pues, potenciales compradores de un producto, no, potenciales usuarios que necesitan que pues lo que mostramos es el teléfono de la esperanza o el teléfono de prevención del suicidio. Estos son algunos de los anuncios que mostramos, que aparecen como stories o como posts en el feed de Instagram y también de Facebook. Y estos anuncios se lanzaron en una campaña que se ejecutó durante 25 días más o menos, las navidades pasadas, que llegó a más de 667.000 personas de todo el territorio estatal y que consiguió aumentar en más de un 60% el número de llamadas provenientes de redes sociales al teléfono de la esperanza. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, primero
que hay una necesidad de ayuda en redes sociales que no se está cubriendo, porque el momento en que se lanza algo tan sencillo, que bueno, por detrás es técnicamente complicado, pero realmente a efectos prácticos es una campaña, aunque bueno, la hemos hecho muy dirigida, ¿no? Pero es una campaña con teléfonos de ayuda, pues que se está aprovechando, ¿no? Entonces hay una falta de apoyo emocional en estas redes, y por otra que estamos hablando también, bueno, pues que la tecnología no solo tiene esa cara negativa, sino que la tecnología también nos puede ayudar a llegar a personas que necesitan algún tipo de ayuda o apoyo emocional, ¿no? Y ya para finalizar, que no me quiero extender mucho más, os quería simplemente enseñar la página web del proyecto, en el que hemos lanzado una campaña de crowdfunding para extender estas campañas en el tiempo, que no solo duren 24 días al año, en las épocas a lo mejor pues donde estos problemas están más agravados, sino extenderlas a lo largo de todo el año, porque estos son problemas que efectivamente y desgraciadamente pues pasan cada día de nuestra vida, ¿no? Y esperemos que en 2021 esas cifras que veíamos del ranking, pues por lo menos se reduzcan, y aquí está la tecnología para intentar ayudar en lo posible. Pues nada más, muchísimas gracias por vuestra atención.